Bienvenidos a Brujas y algo más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y las que no tanto. Nuestra protagonista de hoy, Elizabeth Jane Cochran, mucho más conocida como Nellie Bly, su seudónimo, fue una escritora, periodista y empresaria de los Estados Unidos. Ella fue la primera en el periodismo de investigación y ciertamente una verdadera pionera en el periodismo encubierto. Y ya que solía vestirse mucho de color rosa, se la conocía como Pink. Hija de un modesto trabajador de los molinos y con unos cuantos hermanos, igualmente logra cursar un semestre en la universidad, pero pronto y por falta de dinero debió abandonarla. Pero nuestra verdadera historia comienza cuando en un periódico se publica un artículo bastante sexista, en el que se afirmaba que el deber natural de las mujeres solo era ocuparse de la familia, llegando incluso a agregar que el trabajo femenino era una aberración. Esto le impulsa a redactar su primera carta al editor, bajo el seudónimo de Solitaria Huérfana. La calidad de esa misiva era tal y tan fuerte que fue invitada a unirse al diario como reportera, y la contactaron mediante un anuncio en el mismo periódico. Y fue el mismo editor el que le sugirió escribir utilizando el nombre Nellie Bly, en honor al personaje de la canción de Stephen Foster. Allí Nellie escribió algunos muy interesantes artículos de investigación, pero muy pronto sería relegada a la sección dedicada a las mujeres. Debido a esto, decide marcharse a México para trabajar como corresponsal. Una vez allí, escribiría sobre la vida cotidiana, la corrupción y la explotación que padecían obreros y campesinos. Pero no habían pasado ni 6 meses que se ve obligado a huir a toda prisa del país, ya que había enfurecido hasta el mismo dictador Porfirio Díaz. Esto la lleva a Nueva York. Una vez allí, solicita un puesto en el periódico El Mundo de Nueva York, que era bastante sensacionalista, perteneciente al famoso y legendario Joseph Pulitzer. Él le asignaría como primer trabajo la investigación y escribir un artículo sobre el asilo psiquiátrico para mujeres, para lo cual ella debía ingresar al asilo y exponerse a las terribles condiciones a las que se sometían las mujeres allí. Y Nellie preguntó, ¿y cómo me sacarán de allí? A lo que Pulitzer, claro, corto y conciso, respondió, no lo sé, pero lo haremos. Y así, con solo 23 años, haciéndose pasar por una inmigrante con problemas psicológicos y económicos, ella se infiltra en el asilo. Tras ensayar toda la noche su locura, Nellie consigue que los encargados del hospedaje donde estaba alojada llamaran a la policía. Y luego de intercambiar apenas unas pocas palabras con ella, los médicos certificaron su demencia, y el juez firmó su orden de ingreso en el pabellón psiquiátrico del Hospital Bellevue. Ya dentro del mismo, comienza a escribir el que sería su futuro libro, 10 días en un hospital psiquiátrico. En su libro relata todos los horrores que vio allí. Incluso tuvo ocasión de entrevistar a Anna Neville, camarera sin trabajo, por culpa de padecer una enfermedad crónica, y que fue trasladada al hospital cuando su sobrino no pudo pagar el costo de la institución religiosa donde la atendían. Nellie entonces se da cuenta de que había mujeres que, sin presentar enfermedades mentales, se encontraban allí, junto a pacientes altamente perturbadas, solo por la falta de recursos para otras alternativas más adecuadas. Para ellas, el hospital psiquiátrico era más un sitio donde poder estar que un centro de rehabilitación o tratamiento. Nellie misma fue sometida a diversas pruebas, pero nadie intentó modificar el diagnóstico emitido el día de su ingreso al hospital, loca sin remedio. Y así fue trasladada al manicomio femenino, donde vio como negligentes psiquiatras hacían exactamente las mismas preguntas a todas sus pacientes, sin ni siquiera escuchar sus respuestas, porque ya habían decidido que estaban locas sin posibilidad de cura. Estas pobres mujeres estaban condenadas a cadena perpetua. A ninguna se le dio jamás la posibilidad de demostrar su cordura. Nellie decía, es un sitio al que es muy fácil entrar, pero del que es imposible salir. En su obra, Nellie escribe, ¿qué cosa tan misteriosa es la locura?
he visto pacientes cuyos labios habían sido sellados a perpetuidad en el silencio. Viven, respiran, comen. La vida humana está ahí. Pero hay algo que el cuerpo humano no necesita, pero que no puede existir sin él y que ha desaparecido. Luego de pasar 10 días encerrada, salió con un cuaderno lleno de registros de sus experiencias, que fueron reveladas en su obra literaria. Sin embargo, la corte la citó para que diera explicaciones sobre cómo logró engañar a la policía. El reportaje que publicó luego iba encabezado por un resumen de sus experiencias y de los padecimientos de las internas, causando un terrible escándalo que, claro, no remitió. Su reportaje, basado en su propia experiencia, en haber vivido en carne propia los hechos, la convertiría en una verdadera estrella del periodismo. Pero más que la fama, lo que le causó más orgullo fue el resultado de su investigación. Gracias a su trabajo, se destinó $1 millón a la mejora de las condiciones de vida de los hospitales psiquiátricos y, por ende, a mejorar la vida de las mujeres que había llegado a conocer mientras trabajaban de incógnito. Este tipo de periodismo encubierto finalmente se convertiría en su estilo particular, además de su visión feminista del mundo, lo que le permitió aportar otra perspectiva a sus artículos y ser pionera al embarcarse en proyectos hasta entonces reservados a los hombres. A partir de entonces, Nellie Bly se dedicaría a este tipo de periodismo. Poco tiempo después, entraría a trabajar por un sueldo realmente irrisorio a una fábrica de cajas, denunciando luego las condiciones de trabajo de las obreras en un artículo con un título fuerte. Nellie Bly nos cuenta qué significa ser una esclava blanca. En otra ocasión, se contactaría con alguien del Parlamento del Estado de Nueva York, esta vez haciéndose pasar por la mujer de un importante empresario farmacéutico. Y ella tan bien representó su papel que le facilitó una lista bastante completa de los diputados que aceptarían un soborno a cambio de acabar con una ley que hacía obligatoria la prescripción médica para determinados fármacos. Pero si aún faltaba algo para convertirla en verdaderamente famosa, fue su propuesta de realizar la vuelta al mundo en 72 días, 8 menos de los que necesitó Phileas Fogg en la recordada obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Al principio, los responsables del periódico dudaron bastante. Una mujer no podía viajar sola y además necesitaría demasiado equipaje. Entonces, bastante molesta, ella les dijo que se lo dieran a un hombre, que lo haría para otro periódico. Y aquellas palabras los convencieron. Un año después, iniciaría dicha hazaña, cuando el 14 de noviembre de 1889, la aventurera partió en su viaje de 40.000 kilómetros desde Nueva York. Y solo llevó con ella el vestido que llevaba puesto, un abrigo resistente, varias mudas de ropa interior, una pequeña bolsa con sus artículos de tocador y la mayor parte de su dinero en una bolsa atada al cuello. Claro, y no olvidemos que en esa época no era tan fácil dar la vuelta al mundo. Aviones no había. Así que a bordo de barcos, trenes e incluso globos aerostáticos, Nellie realizó una travesía que la llevó a Londres, Suez, Hong Kong, San Francisco, entre muchas otras, antes de regresar a Nueva York. Y por supuesto, en otra hábil maniobra publicitaria, el periódico destacaba que viajaba sin algo que se consideraba fundamental, la protección de un hombre, haciendo que los lectores siguieran a diario sus aventuras, y hacían apuestas incluso sobre el número de días que tardaría en darle la vuelta al mundo, y fueron 72. En 1895, finalmente Nellie abandona el periodismo al casarse con un millonario empresario metalúrgico, 42 años mayor que ella. Pero no se dedicó a disfrutar de sus millones sin más. Ayudaba activamente a su marido en la gestión de la empresa, asumiendo su dirección al morir este. En este sentido, Nellie también fue una pionera, pero esta vez en los negocios, presentándose a sí misma como la única mujer en el mundo que personalmente dirigía empresas de semejante magnitud. Lamentablemente, su experiencia en el mundo de los negocios no fue demasiado exitosa y la compañía acabó quebrando.
por lo que ella decide regresar a eso que le gustaba tanto, el periodismo. Pero esta vez, nada más y nada menos que como corresponsal de guerra en el Frente Oriental durante la Primera Guerra Mundial, donde incluso acabó siendo arrestada al ser confundida con una espía. Nelly siguió escribiendo para la prensa hasta que murió de una neumonía en 1922 a los 57 años. Durante largo tiempo olvidada, en los últimos años se ha rescatado la vida y la obra de esta valiente mujer, pionera del periodismo y de la emancipación de las mujeres. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo con otra protagonista de Brujas y algo más.